Bienvenidos, hoy les traigo un relato, aunque es poco conocido, quedó marcado en el corazón de la Sudáfrica de principios del siglo XX. En el año 1906, en la misión católica de Steenwijkerhout, un lugar dedicado a la fe y la devoción, ocurrió uno de los eventos más perturbadores y documentados de la historia de la posesión demoníaca. Hoy vamos a explorar la aterradora historia de Clara Germana Selle, una joven novicia cuya vida dio un giro oscuro y cuyo caso se hizo famoso por un fenómeno que desafía toda explicación lógica: la levitación. Allí vivía Clara, una huérfana de 16 años que había encontrado refugio y un propósito en la vida religiosa. Quienes la conocían la describían como una joven piadosa, tranquila y dedicada a su fe. Era una estudiante modelo, una novicia que parecía destinada a una vida de servicio a Dios. Pero algo cambió, algo se rompió dentro de ella, o quizás algo más siniestro se abrió paso. Todo comenzó, según la propia confesión de Clara, a su confesor, el padre Horner Erasmus, con un acto de curiosidad juvenil y peligrosa. En un momento de debilidad o quizás de rebeldía adolescente, Clara hizo algo impensable para alguien en su posición. Invocó a Satanás. No conocemos los detalles exactos de su petición o el deseo que la impulsó, pero ella afirmó haber sellado un pacto con el mismísimo diablo. Este supuesto pacto sería la puerta de entrada para el horror que estaba por desatarse. Poco después de este oscuro ritual personal, los primeros síntomas comenzaron a manifestarse. Al principio eran sutiles, pero rápidamente se volvieron alarmantes. Clara, la devota novicia, empezó a mostrar una aversión violenta e incontrolable hacia cualquier objeto sagrado. Una cruz, una gota de agua bendita, una simple oración. Todo lo que antes representaba consuelo y seguridad, ahora le provocaba reacciones de pánico y repulsión. No podía rezar, y la mera presencia de un sacerdote la sumía en un estado de agitación. A esto se le sumó un cambio físico desconcertante. La joven, de complexión delgada, comenzó a exhibir una fuerza física completamente desproporcionada para su tamaño. Una fuerza que pronto usaría contra aquellos que intentaban ayudarla. La niña piadosa estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una criatura irreconocible y hostil. El juego peligroso de Clara había tenido consecuencias inimaginables. El comportamiento de Clara no tardó en escalar de la simple aversión a una violencia abierta y aterradora. Las monjas y sacerdotes de la misión de Steenwijkerhout, testigos directos de su transformación, comenzaron a documentar cada incidente, convencidos de que no se enfrentaban a una enfermedad mental, sino a una fuerza maligna y sobrenatural. Uno de los cambios más espeluznantes fue su voz. La dulce y joven voz de Clara fue reemplazada por un sonido grave, gutural y bestial que helaba la sangre. Una de las monjas presentes escribió en su diario que los sonidos que emanaban de la joven eran como un canto infernal, orquestado por Satanás, que sonaba a una manada de bestias salvajes. Ningún animal había hecho tales ruidos. Además de estos sonidos aterradores, Clara comenzó a hablar y comprender idiomas que jamás había estudiado, como el alemán, el polaco y el francés, un fenómeno conocido en la demonología como xenoglosia. La violencia física también se intensificó. Clara atacaba a las monjas que la cuidaban con una fuerza descomunal. Se cuenta que varias de ellas eran necesarias para poder contenerla durante sus episodios más violentos. En una ocasión, mientras uno de los sacerdotes intentaba consolarla leyendo las sagradas escrituras, Clara se abalanzó sobre él e intentó estrangularlo con una furia inhumana. Pero el fenómeno más extraordinario, el que cimentó la fama de este caso, fue la levitación. Múltiples testigos, incluyendo sacerdotes y más de 150 monjas, afirmaron haber visto a Clara levitar. Describieron cómo su cuerpo se elevaba rígidamente hasta 5 pies en el aire,
a casi 1,5 metros sobre su cama. A veces levitaba en posición horizontal, como si estuviera acostada en una cama invisible. Otras veces lo hacía en posición vertical. Los testigos relataban que durante estos episodios, el cuerpo de Clara parecía desafiar la gravedad con una rigidez antinatural. Curiosamente, este fenómeno cesaba de inmediato en cuanto era rociada con agua bendita, momento en el que su cuerpo caía pesadamente sobre el colchón. Estos testimonios, provenientes de una comunidad entera de religiosos, convirtieron el caso de Clara en una leyenda. Ante la abrumadora evidencia y el terror que se había apoderado de la misión, no quedaba otra opción. Se convocó a 2 sacerdotes para realizar el exorcismo formal: el padre Mansueti, director de la misión, y el padre Erasmus, el confesor de Clara, armados con el Ritual Romanum, el manual oficial de exorcismos de la Iglesia Católica. Se prepararon para una batalla espiritual sin precedente. El ritual comenzó. Durante 2 días y 2 noches, los sacerdotes lucharon incansablemente contra la entidad que había tomado control de Clara. La habitación se convirtió en un campo de batalla espiritual. La voz gutural que salía de la joven se burlaba de ellos. Los maldecía con un lenguaje soez y blasfemo, y en un clásico signo de posesión. Revelaba secretos íntimos y pecados ocultos de las vidas de todos los presentes, detalles que Clara no podría haber conocido de ninguna manera. El ente se resistía con todas sus fuerzas. El cuerpo de Clara se contorsionaba en posturas imposibles, y su fuerza parecía multiplicarse. Los sacerdotes, agotados pero firmes en su fe, continuaron con las oraciones, las letanías y el uso de reliquias sagradas. La lucha fue intensa y extenuante. En uno de los momentos más dramáticos, justo cuando el padre Erasmus pronunciaba las palabras del ritual, la entidad gritó a través de Clara: «Sacerdote, no me vencerás». Pero ellos no se rindieron. Siguieron adelante, invocando el poder divino para expulsar al mal. Finalmente, al final del segundo día, algo cambió. Un olor fétido y nauseabundo llenó la habitación. Un olor que los presentes describieron como de azufre y carne quemada. La entidad emitió un último y desgarrador alarido de derrota. Y entonces, el silencio, el cuerpo de Clara, se desplomó sobre la cama exhausto, pero en paz. El exorcismo había terminado. La entidad demoníaca había sido expulsada. Tras la terrible experiencia, Clara Germana Selle regresó a la normalidad. Cuando despertó, no recordaba muchos de los eventos específicos, pero sentía una profunda vergüenza y arrepentimiento por el terror que había causado. Con el apoyo de la comunidad de la misión, se dedicó a buscar el perdón y a reconstruir su vida, aferrándose a la fe que casi la había abandonado. Durante los siguientes 6 años, Clara vivió una vida tranquila y devota. Se dice que nunca más mostró ningún signo de posesión y se mantuvo firme en su camino religioso. Su vida, sin embargo, fue corta. En 1912, a la edad de 22 años, Clara Germana Selle falleció a causa de una insuficiencia cardíaca. Su muerte fue por causas naturales y no tuvo relación directa con el exorcismo o los eventos de 1906. Su historia, sin embargo, ya se había convertido en una leyenda en los anales de la demonología. Por supuesto, como ocurre con todos los relatos de posesión, el caso de Clara Germana Selle no está exento de escepticismo y controversia. Los críticos y los científicos modernos ofrecen explicaciones alternativas para los extraños fenómenos presenciados. En la misión de Michaelan, el punto más polémico es, sin duda, la levitación. Aunque fue documentado y atestiguado por más de 100 de personas, no existe ninguna prueba física independiente. Como una fotografía, los escépticos sugieren que este fenómeno podría atribuirse a la histeria colectiva o a alucinaciones inducidas por la sugestión. En un entorno tan aislado,
profundamente religioso y bajo un estrés extremo, es posible que la mente de los testigos les jugara una mala pasada, interpretando convulsiones o movimientos bruscos como una verdadera levitación. Desde una perspectiva médica moderna, muchos de los síntomas de Clara podrían ser compatibles con diversas condiciones neurológicas o psiquiátricas. La fuerza extrema, las convulsiones, las voces guturales y los cambios de personalidad podrían explicarse por un caso severo de epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno disociativo de la identidad o incluso el síndrome de Tourette exacerbado por el profundo sentimiento de culpa y el estrés psicológico de creer que había hecho un pacto con el diablo. El propio entorno religioso podría haber moldeado la manifestación de su enfermedad en una forma que se ajustaba a las creencias culturales sobre la posesión demoníaca. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones racionales, el caso de Clara Germana Cele sigue siendo una referencia fundamental en el estudio de la demonología. Lo que lo hace tan único y persistente en el tiempo es la magnitud de los testimonios. No fue una o dos personas quienes afirmaron ver lo imposible, sino toda una comunidad de monjas y sacerdotes. La historia de la joven novicia que levitó es un recordatorio inquietante de que hay fenómenos que incluso hoy se encuentran en la borrosa frontera entre la fe, la psicología y lo inexplicable. ¿Fue Clara víctima de una enfermedad mental malinterpretada o fue realmente el escenario de una batalla sobrenatural entre el bien y el mal? Esa es una pregunta que quizás nunca tendrá una respuesta definitiva. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo del misterio. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a Relatos del Abismo y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente exploración de lo desconocido.